Estamos en estos momentos con la compañía del doctor Freddy Ames, que es, como siempre, nuestro colaborador, comentarista de todos los días martes, pero lo tenemos en vivo y en directo, porque justamente el tema que vamos a tocar es esto que estamos hablando, materia del fútbol y también su candidatura a la alcaldía de San Isidro. Pero empecemos por el fútbol. ¿Cómo está, doctor Ames? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, señor Maraví. Muchas gracias a la mesa de trabajo por la gentileza que tienen. Hoy día madrugué para llegar temprano, para llegar temprano, porque realmente el tráfico es importante y esperemos nosotros que el próximo alcalde resuelva este gravísimo problema. Y es más, ustedes deben recordar que hace varios años atrás el alcalde de Lima tuvo en las manos lo que es el manejo del metro. Y él, Castañeda, devolvió al gobierno central. Mire cuántos años perdió el alcalde de Lima, porque él pudo conducir no una línea, 2 o 3, 4 líneas de metro. Lamentablemente la falta de capacidad mental del actual alcalde, porque todavía es actual alcalde, nos tiene en este grave problema. Yo creo que si se hubiera hecho en su momento debido, en vez de haber sido el metropolitano, para nosotros el metropolitano debía ser evidentemente también un metro subterráneo, porque destrozó, en este caso, Barranco, porque cuando uno va a Barranco, un distrito señero, en este momento el metropolitano va sobre, en este caso, el piso exterior, debía haber sido subterráneo. Entonces, ¿qué pasó? Debíamos tener 4 o 5 líneas ya de metro, y esto no necesariamente con financiamiento de la propia municipalidad. Si uno es inteligente, habla con empresas internacionales, le da por 40, 50, 60 años la concesión y le pueden hacer prácticamente gratis, entre comillas, el manejo del metro. Cierto que los metros no son necesariamente rentables, pero en el tiempo sí son rentables. Entonces, este es un tema, un preámbulo a lo que podríamos hablar más adelante. Pero regresando al tema del fútbol, Fito hablaba qué pasa con los asambleístas. Recordemos nosotros que en este momento existe una ley que no ha sido todavía reglamentada, que esa es la ley donde le da los tercios a cada uno de los entes. Estamos hablando de las ligas departamentales, el fútbol profesional, jugadores, árbitros, técnicos. Esa todavía ley no está reglamentada. A propósito. Bueno, como no está reglamentada, todavía sigue vigente la anterior conformación de la Asamblea, que son 16 clubes de fútbol profesional de la primera división y 25 departamentales. ¿Qué dicen los estatutos sobre el particular? Los estatutos dicen, en el artículo 27, que el 40% de los asambleístas puede, de alguna forma, ellos pedir una asamblea extraordinaria. Y dice, es textualmente el artículo 27, para remover al consejo directivo, en este caso a la junta directiva. Entonces, estamos hablando del 40%. ¿Cuánto es el 40% de, en este caso, 41, 25 más 16, 16 punto tanto, 17? Se necesitan solo 17 firmas. Estamos hablando entre ligas departamentales y clubes profesionales. Ayer hablaba con un presidente de una liga departamental y me dijo que ellos pidieron hace tiempo atrás, me imagino que el año pasado, años pasados, una asamblea extraordinaria, y que pasaron de los 17, tenían 22 votos. Y no la convocaron. Entonces ahí viene ese es un delito que se tiene que hacer ante, en este caso, el fiscal por prevención del delito, porque no está cumpliendo una acción interna. Entonces lo que tiene que recurrir al fiscal o al juez para obligarle que promueva esta asamblea. Yo estoy absolutamente seguro, si esos 22, la mitad o la mayoría son del fútbol profesional o de las ligas departamentales, no llegan a la asamblea. O en la misma asamblea el señor se va a ver obligado a renunciar. Porque, punto de agenda, remoción de la junta directiva. Entonces, estamos diciendo nosotros en estos momentos a los señores de la asamblea, en este caso de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, tienen en las manos la norma. Y con la norma convoquen a una asamblea extraordinaria mañana y pidan esa asamblea extraordinaria. Y los abogados, estos tinterillos, entre comillas, que pueden estar dando vueltas, que se vayan al diablo, porque la situación del fútbol nacional, yo como presidente de un club profesional, veo gravísima, porque los actos que están alrededor del máximo ente deben ser actos éticos, más que nada legales, éticos,
porque buscamos salir de este marasmo, entre comillas. Y hemos visto nosotros de que de por medio hay un tema que es importante señalar. El hecho de que pueda entregar unas entradas o no entradas puede ser éticamente no, o ilegalmente, quién sabe, no compatible, pero hay un concepto importantísimo. Al señor Edwin Oviedo se le acusa de graves delitos en el norte. Entre ellos no estamos hablando nosotros de latrocinio, estamos hablando de asesinatos. El fiscal que ve este caso pidió la detención del señor con una acción de amparo. Acá en Lima señalan y le dicen al fiscal prácticamente: tú no tienes que abocarte sobre ese hecho y deja de investigar. ¿Quién lo firma? Uno de los que eso firma es Inostroza Parache. Inostroza Parache. Y no solamente él, si mal no me equivoco, también el presidente del ex Poder Judicial. Y hemos visto nosotros que departen con ellos en domicilios, cumpleaños, entre comillas. Entonces, pues, da a entender de que esa resolución, no lo estoy afirmando, tuvo que ver con una relación más allá, que es la relación netamente profesional, se puede decir. No es apropiado que un vocal supremo departa de esa manera con un procesado. Por supuesto. Por supuesto. Da lugar a mucha suspicacia. Ahora, anoche escuché a la congresista, me parece Montenegro, de la fila de APP. Ha pedido, o ya tiene listo, un pedido para solicitar la derogatoria de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, que a todas luces es una ley anticonstitucional. Y ya explicó cómo fue que la aprobaron al caballazo, que por ese motivo renunció la congresista Paloma Noceda, porque la forzaron a retirar su pedido, apoyar en primera instancia ese, y después ella retira su firma. No pasó por comisiones este proyecto de ley, lo pasaron de frente al Pleno, y la votación fue dividida, pero lograron ganar. ¿Por qué? Porque tenían algún motivo para blindar al señor Oviedo. Bueno, yo no creo que ahora esta ley siga vigente. Miren, hay cosas que es importante señalar. Nosotros en su momento estábamos evidentemente en contra de esta ley porque por nuestra formación jurídica, y lo digo hoy, vengo de una muy buena universidad, he tenido extraordinarios profesores, realmente extraordinarios profesores, y siempre nos decían desde el primer día: nunca puede haber una ley con nombre propio. Las leyes son generales. Para todos, no es para un ente especial. Entonces, desde ese momento, nosotros no entendíamos cómo exista una ley para un club o una institución privada, exclusivamente para ella, sacando del ámbito inclusive del deporte y dándole facultades para prorrogar un mandato hasta el 2020. ¿Disque? Para estar a la misma altura de lo que es el ciclo olímpico. Pero para esto, cuando estaba en ciernes, hicimos todo lo suficiente. Es más, yo hablé con la congresista Paloma Noceda, le expliqué lo grave que era este hecho, me pidió un proyecto de ley, le hice llegar no solamente ese concepto, sino los temas adicionales. Pero ya cuando ya había sido en este momento votada en el Congreso y estaba en manos del presidente de la República, Kuczynski en ese momento, voy a decir con nombre propio las cosas. Hablé con Jorge Villacorta, que le era parte de nuestra junta directiva. Recuerden que Jorge Villacorta es el secretario general de PPK, o sea, del partido político PPK, Peruanos por el Cambio. Y fue asesor también del presidente, ¿no? Entonces hablé con Jorge, le dije: Jorge, por favor, conversa con el presidente, explica al presidente de este hecho grave, a pesar que había problemas entre el partido y pues el gobierno, en este caso con el Ejecutivo. Él logra conversar en la mañana previo al último día de la promulgación, el día 17, por decir, en la mañana. Habla con el presidente de la República y el presidente de la República está absolutamente convencido que era una ley inconstitucional. Lo cierto es que en la noche lo promulga. Dicen las malas lenguas. Ojo, es importante de señalar, no lo puedo afirmar, pero dicen que una delegación presidida por Mecha Arauz, señaló al presidente que firmara esa ley. Ahora, hoy puedo decir con propiedad, teníamos un presidente pelele, sin pantalones, y que no
No pudo mantener lo que la ley le decía. No puedes firmar esa ley. Claro, la ley y su conciencia. Pero Freddy, al final, si el presidente no hubiera promulgado la ley, si la hubiera observado y la hubiera devuelto al Congreso, finalmente Galarreta la iba a aprobar por insistencia. Pero está bien, pero por lo menos... Pero que asuman ellos su responsabilidad. Pero por lo menos... Yo cumplo con mi deber. Por supuesto. Y con mi conciencia. Por supuesto, por supuesto. Pero lo que tú has dicho, era un pelele. Eso es un pelele. Porque en la mañana estábamos... Y no me va a dejar mentir, Jorge. Te pido perdón, Jorge, si estoy mencionando tu nombre. No me va a dejar mentir. Entonces, me dijo Freddy, esto es un desastre. Esto no puede ser. Es más, me dice, los mejores abogados han hablado que es una ley inconstitucional. El colegio de abogados. El colegio de abogados, por claro supuesto. que sí. Y hoy tengo entendido que el día de ayer se ha presentado una demanda ante el tribunal para pidiendo la inconstitucionalidad de esta ley, pero obviamente tiene un proceso de más rápido la derogatoria. Ok, en este caso, si la derogatoria va, todos estamos pidiendo la derogatoria. ¿Por qué? Porque el tema de fondo, si nosotros le decimos, el señor Edwin Oviedo dice, yo no voy a renunciar, porque ahí escuché la entrevista que tenía en radioprogramas, en el programa de la tarde, él no va a renunciar. El tema del concepto de él, su visión no es renunciar acá a octubre, que serían las elecciones. Claro. Él va más allá, va hasta el año 2020. Y el tema de fondo es que hay un entramado de gente que está a su alrededor, que se le cae la casa. Por supuesto. Entonces, ¿sabe si él renuncia? Todos. Claro que sí. Pierden piso. Y lo más importante y lo más grave, la auditoría. Y la auditoría va a saltar todo lo negativo que ha podido pasar. ¿Cómo es que, información que tenemos nosotros, que en este proceso eliminatorio han ingresado más de 120 millones de soles? Esa es la información que se tiene, o sea, el tipo de cambio, de dólares, entre comillas, y dice que no hay plata. ¿Cómo? Que no hay plata. ¿No hay plata? ¿Pero quién dice que no hay plata? Bueno, es la información que nosotros tenemos, porque a los clubes profesionales dice que le han dado 3 millones, entre comillas. Asumamos que le han dado 3 millones. Más de los 120 millones, ¿cómo es eso? Entonces, hay temas que hay que tomar en consideración. Estos viajes en charters pagados, no uno, dos aviones, entre comillas. Luego que se han ido los señores a hoteles de 5 estrellas, todos esos temas van sumando, y algunos otros caprichos. En realidad, lo que creo que temen más es una auditoría. En esa auditoría saber en qué se utilizó el dinero. Ahora, Freddy, hace 4 años hubo elecciones en la Federación Peruana de Fútbol y las elecciones fueron anuladas. Eso motivó que tú presentaras una acción de amparo. Sí. Esa acción de amparo demoró. Yo no analizaba exactamente, pero viéndolo, era evidente que se habían conculcado derechos, se habían transgredido normas y todo, y que se te debía dar el amparo. Finalmente, creo que después de 2 años, la resolución salió adversa. Pero ahora ya vemos cómo se maneja la justicia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Miren, nosotros cuando propusimos la acción de amparo, tengo formación jurídica, como saben, pero no soy experto en temas constitucionales. Entonces fuimos a un estudio de abogados que es constitucionalista 100%. Presentamos la demanda. El presidente de este estudio, también mi profesor en la universidad, me dijo: Freddy, si el juez no ampara esta demanda, solamente por 2 hechos: porque es un burro o porque hay dinero de por medio. No hay más. Y cuando nosotros leímos la razón por la cual... Pero no hay que ofender a los burros. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente que ha habido intereses muy poderosos, porque primero el señor Edwin Oviedo no debía haber aceptado ir a una elección espuria. Si éticamente sabía que la nuestra fue correcta. Primer punto. Segundo punto, debía haber pedido que continúe el proceso y elijan a quien tenía que ser. Lamentablemente en ese momento, pues conducía los destinos Manuel Burga, y en ese momento también estaba pues la mafia de la FIFA. Y estos hacían lo que hacían y deshacían. Es más, ¿cómo puede la FIFA, cómo pudo avalar tremendo hecho? Ya sabemos por qué lo avalaba. Ok, por todo lo que había atrás, ¿no es cierto? Entonces, estos señores se encumbraron en el poder,
ahora han estado 4 años, prácticamente 4 años, porque... Se cumplen en 3 meses, se cumplen 4 años. Así es, 4 años. ¿Qué han hecho? Hemos clasificado, pero hay que decirlo, hemos clasificado al Mundial porque Dios es grande y porque hay milagros. Pero nosotros, como clubes profesionales, no tenemos nada que decir que ha cambiado. Están peor que hace 4 años. Mire, en el tema, por ejemplo, de las licencias, puede ser en el futuro bien lo que ustedes quieren. ¿Qué club tiene, independientemente, Alianza Lima y Universitario, y de ahí una concesión que tiene Sporting Cristal, un estadio propio? Y piden que los estadios estén en perfectas condiciones. ¿Cuántos clubes tenemos infraestructura? No, ese es el problema de los clubes. No hay forma de hacerlo, porque es otra realidad la nuestra. Por supuesto, no nos alcanza. Claro. ¿Qué cosa ha hecho? Con los 120 millones de soles que han recibido, nos hubieran dado por lo menos a los clubes para comprar un terreno o por lo menos hablar con el Estado. No hay nada que solucionar. Y en el tema de menor, he dicho, las normas, que en el caso particular ni siquiera es un hecho, sino solamente hacer escritos, tampoco ha pasado ello. En consecuencia, no solamente el señor dice lo bueno que hemos hecho, mentira. O sea, la clasificación al Mundial no puede opacar lo mal que estamos. Entonces, señor, no ha hecho una buena gestión. Lo dice un presidente de un club. Porque si usted, pese a haber entrado por la puerta falsa a la presidencia de la federación, yo reconocería sus hechos. Reconozco una clasificación que llegó y que, estando nosotros en Rusia, nos sentimos orgullosos. Pero sabemos que esa clasificación, si fuera otra vez, comenzáramos de cero, no llegamos a Qatar. No se va a volver a por supuesto, de la misma manera. Por supuesto. No. O sea, las circunstancias son muy difíciles. Entonces, quiero decirles de que estamos nosotros muy molestos y creo que el señor debe renunciar. Ni siquiera, en mi caso particular, es pedirle una licencia que después regrese. No, porque solamente tiene agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el mes de enero tiene que venir definitivamente una nueva junta directiva, que no pretenda él que hasta el año 2020 se quede, porque no es ético, es anticonstitucional. Y que le diga el doctor Natalia Primo. Es más, reto al doctor Natalia Primo. Natalia Primo es constitucionalista, ¿no? Lo reto, yo lo reto. Yo no soy constitucionalista 100%, pero lo reto. Que él en mi cara me diga que esa ley es constitucional y que me lo pruebe. Lo reto. Bueno, ya hoy día van a presentar ese proyecto de ley para derogar la ley, porque una ley se deroga con otra ley, ¿no? Y esperemos pues a ver qué van a decir ahora cuando esta ley sea derogada. Hay un tema de marcanza aquí, aficionados que también conocen el tema y me dice, por ejemplo, el tema de la probable, si es que solicita la vacancia del presidente Oviedo, no sé si eso tenemos el estatuto, ¿no? Está considerado. Bueno, dice, por ejemplo, se habla, son 15 votos para convocar. 17 votos. Para convocar. Y 30 votos para vacar. No, o sea, ahí sí hay un problema. Inicialmente fue el 80%, luego Manuel Burga lo subió al 90%, porque quería blindarse. Pero ¿cuál es mi figura, mi intención? Mi intención es la siguiente. Con el solo hecho que lo pidan, no 17, que lo pidan 30, firmados por los presidentes de los grupos profesionales y de las ligas departamentales, yo les aseguro que en la asamblea el señor no va a permitir que se vote. Va a renunciar, porque no va a pasar ese concepto de que ir a una asamblea y que pueda verse desfenestrado por el 80 o el 90% de los votos. Entonces lo que estamos pidiendo es que se convoque, lo que probablemente el señor no quiera convocar, porque no lo ha hecho, porque ya tengo información que con 22 votos no quiso convocar a una asamblea. Pero eso sería grave, porque ya no solamente serían los de las ligas departamentales los que están firmando la convocatoria, o sea, el pedido de convocatoria, sino también los clubes profesionales. En consecuencia, yo no creo que él se vería, ya estando en una asamblea, sujeto al voto. Si es inteligente, renuncia antes. ¿Usted cree que lo puede hacer? Por supuesto, tiene que hacerlo. Entonces, ahora hay que decirle a los asambleístas que se pronuncie. Ese es el tema que preocupa. Están mutis. No hay, bueno, hemos conversado con la gente de la Asociación de Fútbol de Primera División.
ellos no están pidiendo la vacancia, sino están pidiendo que dé un paso al costado, que se tome una licencia. Pero con todo esto, lo que está pasando, y ellos pertenecen al tercio, ¿no es cierto? Según la reglamentación de la nueva ley. No, pero con la nueva ley todavía, como no está reglamentada. No está reglamentada. Tenemos que basarnos en la anterior ley. La anterior, ajá. Entonces, la anterior ley solamente son, en este caso, 25 más 16, 41 asambleístas. 41 asambleístas. De esos, 17 piden a una convocatoria. Y esos 17 tienen que pelearla fuerte. O sea, estamos hablando del mínimo. O sea, pide la convocatoria. Claro. Una vez que se convoque, dice con el 90% de los votos, la Junta Directiva se va. Claro. Me dicen que es 80%. No, 80%, miren, yo recuerdo que fue 80%. Se dicen los estatutos. Ya sé, pero hay que ver si son los estatutos vigentes, son los últimos estatutos. El que está publicado en la página web el día de hoy. Entonces, 80%. ¿Cuánto es el 80% de 41? ¿Cuánto por 2 son? 33 votos. Sí, 33. Se necesitan 33 votos. Y yo creo que se llegan a los 33. Porque sabremos nosotros, primero, que el señor tiene que convocar. Y luego, quiénes son los felones que votan en contra. Así de simple. Claro. Y hay que ser que sean votos con mano alzada. Con mano alzada. Por supuesto. Y en todo caso, como en una empresa, los miembros de un directorio que toman una decisión son solidariamente responsables de esa, por supuesto, de ese acto. En este caso, los asambleístas que persistan en mantener ese status quo también van a ser responsables de lo que pase. Ya sabemos que su propio directorio está en contra. Entonces ese propio directorio tendría que votar en contra y llamar a elecciones. Entonces acá hay dos caminos. Uno, la declaratoria de la ley que se está pidiendo. El otro, llamar a asamblea, convocar a asamblea, que tiene que convocarlo, y si no hace hay que pedirle a un juez que lo convoque, porque hay que tener pantalones. Ahora, perdón, ¿cuántos son los clubes que están concursados en este momento que no 5. tendrían razón, no podían votar? No, serían 4. Alianza, Melgar y Boys. Son 4. Pero ¿dónde dice que no pueden votar? Esa es una interpretación que dio la... ¿No está en los estatutos? Lo que tendríamos que... Vamos a poner... No podían votar ellos. Porque la ley concursal de apoyo al fútbol fue una ley posterior que no tiene nada que ver con lo que está escrito en estatutos, no. O sea, siempre hay que ponerse en el punto más negativo. Y el punto más negativo es que ellos, por ejemplo, no pudieran votar, pero al final van a decir, sí podían votar. Entonces hay que ir a los 33, pues. Es más, descontándoles a estos señores se llega a 33. Yo veo como punto más negativo, señor Ames, que no sé si hay consenso, no sé si se encontrarán los 17, porque yo no estoy tan convencido que el directorio esté unido en esa solicitud de convocar a directorio justamente. Me parece que Chuquisuta se está quedando solo. Han firmado una carta... pero solamente Chuquisuta. Ya sé, pero lo dice en representación. Sí, de acuerdo. Ya, entonces no puede tomar nombre de... El directorio toma la parte ahora, de repente se tomó la parte también. El directorio basta que... La convocatoria de directorio basta que lo pida un miembro del directorio. No, en este caso... bueno... ¿De acuerdo al estatuto? De acuerdo, basta que lo pida un miembro del directorio. Ya. Pero, ojo, el presidente tiene la obligación, ahí no es que se le ocurre, la obligación de convocar al directorio una vez al mes por lo menos. Pero puede hacerlo 10 veces al mes. Pero no lo ha hecho este mes de julio. Está bien, pero estamos hablando del directorio. Directorio. Yo estoy hablando de asamblea extraordinaria, donde tiene más peso. Y el directorio puede convocar a la asamblea. Está bien, eso lo puede hacer también. Claro. Pero como no lo va a hacer, o sea, él mismo, a sí mismo no se va a infligir un daño, ¿no? Que es ir al Poder Judicial a pedir una convocatoria judicial de una asamblea extraordinaria. Lo primero que tiene que haber es la convocatoria de acuerdo a los estatutos, que es, en este caso, el porcentaje que le dije, que es el 40%, ese 40% tiene que pedir una asamblea extraordinaria. Y lo dice textualmente el estatuto, para remover a la junta directiva, etc. Tienen que poner la agenda. Ok, automáticamente convoca el señor. Si no convoca, ahí hay que ir al Poder Judicial. Ahora tiene que ser el Poder Judicial rapidito. ¿Por qué cosa va a decir que no? ¿Cuál va a ser la razón de que no? Y es más, con la presencia del fiscal de prevención del delito, que tiene que estar ahí. Bueno, ya hay un antecedente, ¿no? El señor Brito recolectó las firmas para la convocatoria a la asamblea de bases, no lo hicieron, y peor aún, lo sancionaron al señor Brito. Creo que 2 veces lo han sancionado, me parece, al señor Brito. ¿Por qué? Por reclamar. Ya se encuentra en Zurich. Pero al final, lo que dijo Brito se ha confirmado. O sea, al final, Brito, lo que ha dicho, si no existiera esto, podría ser pues, que ha difamado, pero bueno, ya. Y el señor Chuquisuta
ha pedido una reunión de directorio, la que corresponde al mes de julio por lo menos, no lo están haciendo, y menos va a convocar a la Asamblea de Bases el señor Oviedo. Va a haber que ir al Poder Judicial. O sea, ya está cantado cuál es el camino que hay que recorrer. En realidad yo creo que el señor Oviedo no tiene otro camino más de renunciar. Porque podría ocurrir, que sería obviamente hecho más grave, de que el fiscal, con orden de un juez, allane, como hemos dicho nosotros, las oficinas de la Federación. Lo estoy pidiendo de ayer. Entonces, ¿qué están esperando? Están esperando la decisión de Ricardo Gareca, porque ese es un argumento emocional también. Porque lo que se va a decir es que Gareca no acepta porque le están haciendo cargamontón a Oviedo. Se va ¿no? a victimizar. Pero ¿tú crees que Gareca va a aceptar esto? No, yo te digo que ese es el argumento que se va a utilizar. Pero ¿no en este momento Gareca no va a aceptar. Ese es el punto, digamos, ese es un punto de inflexión. A Gareca no creo que le falte trabajo. No, por cierto. Entonces, ahorita volver a meterse acá con estos problemas. El caballito de batalla en un momento fue la clasificación al Mundial. Eso ya se está acabando. El otro caballito de batalla es la renovación de Ricardo Gareca. Ese es el otro caballito de batalla. Pero yo creo que es al revés. Dentro de todo, nosotros hemos sido en un momento, hemos estado en contra de algunas decisiones que tomó Ricardo Gareca, pero luego hay que reconocer que se rectificó y mejoró. Sí, claro. Entonces eso demuestra de que el hombre cambió, y al cambiar, obviamente es un hombre inteligente. Los inteligentes analizan el contexto, y al analizar el contexto se va a dar cuenta de que en estos momentos decir sí es avalar un hecho grave. Entonces él no va a decir sí. ¿Por qué? Porque lo que está pasando dentro de la federación, que debe de ser de su conocimiento, pues evidentemente él sabe de que no puede avalar ello. Ningún técnico, inclusive hablaban de Bielsa, que también es un hombre muy inteligente, va a ver todo el contexto. Entonces, hasta que no se resuelva este hecho de manera correcta, que es con la renuncia del señor presidente de la federación, no va a responder. Estoy absolutamente seguro. Y que no lo veamos por el otro lado. Que no quiere porque hay un tema y que quién sabe vendrá o no vendrá. Yo creo que Ricardo Gareca, nosotros hemos dicho de que ha hecho un buen trabajo al final, porque también hemos visto el desempeño. Hubo dos etapas de él, la primera mala y la segunda buena. Así es, la segunda buena. Entonces ha aprendido, porque él vino sin experiencia internacional, así es. Ha aprendido, y seríamos tontos de dejarlo ir a una persona que ya midió, ya sabe, y además que lo capitalizó de alguna forma, ¿no? Claro, pero también hay que medir también la parte económica. Si el señor nos pide pues el 300%, ya pues eso es otro tema, ¿no es cierto? Claro. Pero hay que darle las mejores condiciones de todo tipo, y dentro de las mejores condiciones es eliminar el ruido, y hoy tenemos un gran ruido, y él no creo que se preste ese gran ruido. Entonces, yo creo, y hemos pedido nosotros al profesor Ricardo Gareca, de que no dé su respuesta, que no significa que diga no, hasta que termina o concluya este hecho. Hay una, vamos, que usted esté presente, doctora, hay un nuevo audio, ¿no? Hay un nuevo audio aquí donde está... Salió anoche, alrededor de las 11 de la noche. Sí, no, bueno, yo no lo pude escuchar, pero me dice que es un audio que compromete aún más todavía al presidente. Y sobre todo desvirtúa lo que dijo en su comunicado del domingo, usando papel memento de la Federación para un tema personal. Ajá. Y lo que dijo ayer en radioprogramas, ¿no? Que su relación con Camayo usaba su nombre y que con el juez... Mejor creo que escuchemos el audio para que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, dice que todavía no está listo. Doctor. Listo, ¿cómo estás? Disculpa si te tu domingo, hermano. No. ¿Estás descansando? ¿Estás tomando tu chicharrón, tu desayuno? Si los domingos también trabaja, y estamos tomando descanso, el lunes a domingo. Ah, caramba. Ya, mi hermano, te felicito, además tengo que seguir tus pasos, ¿no? Para llegar. No, nosotros tenemos que seguir sus pasos de ustedes. Ambos lo seguimos. Ya, Tonito, primero para agradecerte, creo que han ido a chequear mi carro para viajar a Tarma. Sí. Creo que le han visto el aceite, el freno, no sé qué hay. Sí. Si hay algún gasto me avisa todavía. Ya. Acá le pasa
Sí, dime. El tema del nuestro amigo el gordito, Sí. los tickets, ¿cuándo me entregará? Porque creo que hay que sacar una credencial en la FIFA para poder circular allá con tu, A ver, ¿qué pasa? con tu credencial. Te paso para que te explique. A ver. Mi querido doctor, muy buenos días. Hola, mi hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué coincidencia? Sí, te junto con estar con el amigo. Sí. ¿Has tomado desayuno? ¿No invita, compadre? Sí, hasta que mi esposa recién chequeado. Yo le voy a invitar, a la casa para comer chicharrón la próxima. Ya, buenísimo, gracias doctor, muchas gracias. Ya. Hermanito, una consulta. Estoy preocupado porque no encuentro cupo. Ya voy a ver qué hago. En los hoteles y pasajes, pero estoy viendo. Lo que me interesa es saber, un amigo me ha dicho de que hay que entrar a la página web de la FIFA para tener una credencial que te identifique y ya no pidas visa y bueno, puedas entrar a los trenes, etcétera, etcétera. ¿Sabes algo de eso? Sí, voy a averiguarte. Averiguarte, pues, ya, porque mi amigo ha sacado esta credencial en la FIFA, que ya lo ha impreso, ¿no?, en su computadora, ya tiene su credencial, como una especie de pase a todos los medios de transporte, etcétera. Dice que ha comprado una entrada para el partido Irán-España, creo, y con eso le han dado. Todo por internet. Entonces, ¿no? Pero, claro, entonces, a ver si averiguas, tú tienes ahí gente que sabe te averiguo el lunes. Ya, Pero por supuesto, mañana te averiguo. Ya. Claro que sí. Perfecto. Ya, mi hermanito. Muy bien. Gracias Ya. por la consulta. No. ¿Y cuándo me entregaría los tickets físicamente? Allá. Mañana lo averiguo y le digo las dos cosas, ¿ya? Tiene que ser antes, pues, hermano, porque si no... Por supuesto. No se preocupe. Ya, mi hermanito. Pásame con Toñito. Ya. Aló, hermano. No. Sí. Ya, Aló. ya, me va a consultar le hice una consulta al amigo para mañana. Mañana ahí se me tiene el dato. Ya, Doc. Pues llévalo pues al hombre allá a Tarma. Claro, le voy a decir para ahí. Llévalo pues para un ratito, ¿ya? Que Claro. vaya allá, no él, que se identifique con el pueblo. Y hay que orar al señor en Uruguay para que Perú pase a los cuartos finales. ¿Ah? Claro, hombre. ¿Ya, manito? Es fundamental. Ya, Doc. te llamo mañana entonces. Buen domingo. Ya, listo. Estamos por casa. Ya, Chao, mano. gracias. Bueno, ahí está nuevamente un audio que habla de la amistad extrema, sobre todo con Toñito, ¿no?, que lo había minimizado en una de sus declaraciones, Oviedo, a quién es su amigo, porque está tomando desayuno en su casa. Domingo en la mañana. ¿Ah? Domingo en la mañana. Domingo en la mañana en la casa de Toñito. Chicharrones, comiendo chicharrones, son sus amigos de mucho tiempo. Y sin embargo, en una declaración lo minimiza, como que... No, y están las fotos de la selección, no, ahí compartiendo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el extremo de mentir? ¿Eh? Con Minostroza, que luego es un hombre que está implicado. No, pero Minostroza fue un vocal de la sala que vio un tema de Oviedo. Así es, ese es el tema. Fueron 5 y uno de ellos que absorbió con la medida cautelar fue él, uno de ellos. Este tipo de relaciones ya pasan la ética. Así es, por supuesto. Han dicho algo, perdone. A ver, se nota que Nostroza es una persona que, voy a hablar de la mejor forma. Quería decir una palabra. Dígalo nomás. Complicada. Una persona que administra a los entes que están a su alrededor, por no decir otra palabra difícil, porque puedo tener un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Ha dicho el señor de que fue por unanimidad. Él actúa como vocal ponente y los argumentos que tiene una persona un poco más inteligente que los demás hace que los demás inclinen su posición. Entonces, por varias razones, porque quien sabe el argumento es extraordinario o porque de alguna manera me deben algo a cambio, ¿entiendes? Porque él se ha leído todo el expediente que los demás no necesariamente se lo han leído. Entonces, no digamos porque necesariamente es unánime, pues podía haber votado en contra. Hemos visto cómo tejía o teje sus redes este señor, de tal manera de que va inclinándose y saliendo inclusive de su espacio es el Poder Judicial, pasa inclusive al Ministerio Público. Organiza conferencia de prensa. Claro. Entonces, pues no minimicemos la capacidad de este señor. O sea, estoy hablando de lo malo, como que las cosas que se hacen, porque él
un juez tiene que ser incólume. Un juez tiene que estar sobre todas las cosas. No puede de ninguna manera pedir una entrada. Es más, él le debía haberla comprado de su propio peculio no directo. No puede haber sombra de duda. No puede, no debe. Y es más, si llega a su despacho una acción contra la persona, contra la entidad que está... Se tiene que inhibir. Por supuesto. Entonces, el tema, lo que pasa que en nuestro país, el tema ético no importa. Es marginal. Es marginal cuando es lo principal. Así es. El delito ya es la consecución grave. Entonces, hemos visto personas en mucho tiempo atrás que por temas éticos han renunciado y no por delito. Como corresponde. Como corresponde. A veces es por un tema, a veces es digamos que la responsabilidad política arrastra a una persona, pero no quiere decir que cometió un delito, sino que él es el responsable político y tiene que asumir como tal la responsabilidad. Por supuesto. Así de simple. Así de simple. Y para nosotros en estos momentos estamos en el ojo de la tormenta, porque quiero decirles, tenemos más de 20 años en el fútbol y nosotros que no hemos logrado, estoy hablando en general, hacer en el Perú de este deporte la diferencia, como sí lo han logrado en otros países, para la gran mayoría los que somos dirigentes de fútbol y nos duele, nos dicen delincuentes, nos dicen sinvergüenzas, a todos nos ponen en un mismo saco, cuando no saben lo difícil que es conducir una institución, un club de fútbol, a un grupo de jugadores, cuando a veces no tenemos el respaldo de la afición, o cuando no alcanza inclusive para pagar los ingresos. Y si sobre eso ni siquiera tenemos el apoyo de la televisión, porque este señor nos quitó el apoyo de la televisión, hay que decirlo, porque ya íbamos a firmar con la empresa que le han dado los derechos de televisión, y dijo que no. ¿Y cómo es que sí le dan? Obviamente de por medio estuvo el señor Matute, que no tiene ni oficio ni beneficio, hay que decirlo hoy, y él dijo que no. Entonces, ¿en qué nos han perjudicado? No, pero igual la federación le está dando dinero para que puedan conducirse. Sí, señor, pero no tenemos una sola exposición televisiva que podría por lo menos servirnos para que puedan vernos a nivel nacional y a nivel internacional. Ahí los pequeños canales de cada una de las ciudades por Facebook lo transmiten porque no tienen tampoco una señal potente. Claro. Entonces han hecho mucho daño. Y nosotros decimos que necesitamos un cambio. Estamos de acuerdo con los cambios, pero los cambios que vengan de gente decente, de gente honesta, de gente transparente, y que realmente queremos que nuestro fútbol sea rentable. Ningún club, ningún equipo de fútbol en el Perú tiene utilidades. Todos pierden, porque estamos en un círculo vicioso. Y hay gente que se cree la divina pomada, que sube hacia el poder y nos quiere dar las recetas, cuando de fútbol no saben nada de nada. Yo les digo, tengo más de 20 años en el fútbol y sigo aprendiendo. Y hay que ser honestos y transparentes en ese sentido. Entonces, ¿cómo es que una persona que tiene 5 días en el fútbol nos quiere decir cómo manejar el fútbol? Entonces nosotros lo que queremos, nosotros sabemos cómo hacer los cambios. Tenemos que tener gente arriba que sea gente honesta, transparente y que haga la diferencia. Pero hoy este señor no nos representa. Lo digo yo, que no tengo rabo de paja, no nos representa. Y lo que queremos es un cambio real. En consecuencia, reitero, señor Edwin Oviedo, por el bien del fútbol, por el bien del deporte, por el bien de la patria, dé un paso al costado y antes, un segundo antes, llame a elecciones para que a partir del 1 de enero del próximo año tengamos una nueva junta directiva. Y espero que esta nueva junta directiva sea una junta directiva capaz, transparente y honesta. Muy bien, yo creo que el tema es el mediático en estos momentos. Hemos escuchado la palabra del doctor Freddy Gámez. Efectivamente, es difícil manejar un club de fútbol, usted lo está viviendo, usted es el responsable de su club, el Copsol, le cuesta su dinero como empresario, lo mantiene, pero es muy difícil, si no hay apoyo. No hay apoyo, en este caso usted ha mencionado, por ejemplo, que le quitaron la posibilidad de sponsoría de la televisión, que podía ser un ingreso para fortalecer, ayudar en algo el camino de segunda división. Sin embargo, se lo cortaron. No hay, el público no asiste en la cantidad que quisieran. Y la televisión nos ayuda. Y la televisión ayuda, por supuesto. Entonces, es un gran problema, Yo no sé cómo se puede mantener una división de fútbol profesional en esas condiciones. Usted ha dicho muy claramente.
Este señor no tiene muñeca para dirigir definitivamente los destinos del fútbol. No basta con ahora vanagloriarse de que ha clasificado Perú al Mundial y eso es todo. Ya los efectos y las causas, usted las ha relatado como la que pensamos nosotros. El problema es el futuro. Y el tema del futuro, no vemos esa luz al fondo del túnel. El fútbol sigue empantanado, doctor. Sigue empantanado el fútbol. El fútbol no va a salir de la manera, no vamos a tener una producción regular, que es lo que se quiere. Un fútbol altamente competitivo, una segunda división, como hemos dicho muchas veces, que tiene que ser fortalecida, porque es la antesala de la primera. No pueden caminar dos campeonatos a la misma vez, como la Copa Perú. La Copa Perú tiene que cumplir su objetivo. ¿Y su objetivo cuál es la Copa Perú? No que desaparezca la Copa Perú, por el contrario, el refuerzo que debe tener la Copa Perú. Y la ambición es llegar a segunda división. Ahí ese es el camino, y segunda división tiene que ser segunda división profesional, pero hasta el momento no se escuchan esas voces en la Federación de Fútbol. Entonces creo que el camino sigue siendo culebrero. Yo no le veo futuro así, la verdad. Lo digo con toda sinceridad. Nos alegró mucho la clasificación de Perú, todos alegres y contentos, pero de eso, después de eso, ¿qué? ¿Qué viene para el tema del próximo año en las licencias, las obligaciones que tienen los clubes? Oiga, doctor, ¿usted cree que se va a cumplir eso? ¿Usted cree que se va a llegar a eso? ¿Vamos a fortalecer el fútbol con esas medidas obligatorias cuando los clubes no tienen los recursos para hacerlo? Mire, en los 4 años que va a tener esta junta directiva, nunca se nos han convocado para decirnos lo mínimo. Este es el objetivo, este es el camino, esta es la forma de que podemos llegar nosotros a hacer la diferencia, y les pedimos a ustedes su contribución. Realmente, dicen los señores que está en la página web, pero nunca han convocado, porque hay voces detractoras que pueden decirle o de alguna manera inclusive asesorarlos. Entonces, en este caso particular, nosotros creemos de que estos 4 años han sido 4 años infructuosos, no ha habido un derrotero, y nosotros nos sentimos desamparados. Y yo no solamente estoy hablando a título personal como presidente de COPSOL, sino como presidente y miembro de una asociación, que es una asociación, la de la segunda división, y creo que pienso, hasta casi estoy convencido, que los demás miembros de la primera profesional piensan lo mismo. En consecuencia, no ha habido ese tema. Entonces nosotros seguimos en el fútbol, porque lo dije alguna vez, nos inocularon un virus y este virus no los puede sacar nadie. Pero llega un momento que uno puede decir, ya no puedo más, porque, ok, estamos esforzándonos económicamente, pero sabemos que en algún momento vamos a tener un apoyo. Por ejemplo, a los equipos de la primera división por lo menos le dan 900,000, $1 millón, $1,200,000, $1,300,000, $2 millones. A los equipos de la segunda división, un solo centavo partido por la mitad, nada. Y eso no puede ser en ningún país del mundo. Es cierto, existe la competencia desleal, que es lo de la Copa Perú, que no le obligan a nada, económicamente a nada, y cómo es que hasta ayer subía uno igual que la primera profesional. Hoy va a haber la revalidación, que también a nuestro concepto no es correcta, entre comillas, porque es un tema político. Pero si nosotros nos basamos en temas políticos, no vamos a progresar. Entonces, este es un tema, como nosotros lo decimos, un círculo vicioso que no acaba. Y creo que somos lo suficientemente inteligentes para hacer los cambios. Pero lamentablemente nos hemos rodeado de gente no inteligente, gente que solamente ve intereses particulares. Porque yo pregunto, quisiera ver la planilla actual de los ejecutivos que conforman la Federación Peruana de Fútbol. Yo les aseguro que van a haber unas remuneraciones estratosféricas. No solamente en aumento de sueldo, Freddy, sino también en cantidad de empleados nuevos. Antes funcionaba con la tercera parte o la mitad de lo que hay ahora y ganaban menos. Ahora se ha duplicado por lo menos la cantidad de gente y los sueldos se han duplicado o triplicado. Entonces la pregunta está, ¿en qué lugar del país se paga como paga ahora la federación? Ellos pueden decir, sí, pero hemos logrado un objetivo.
O sea, no nos colguemos de una clasificación cuando todo lo demás se da mal. Entonces, que demuestren estos señores. Es más, así como he retado al doctor Natalia Primo, reto al señor Matute, porque si está ahí, porque imagino que es una persona de confianza, y a los demás miembros, a los que están ahí, que me digan cómo van a hacer los cambios, qué saben ellos de hacerlo. Las licencias sí son importantes, pero más importante es futuro. Una sola norma para cambiar el tema de lo que es formación de menores. Lo he venido pidiendo, he mandado cartas, les he dicho cómo hacerlo. No lo hacen, porque hay intereses o porque le falta capacidad mental. Entonces, ¿cómo podemos justificar que una persona gane 20, 25 mil dólares o 15 mil dólares mensuales? Cuando nosotros hacemos lo indecible por mantenerlos, porque si no hubiera clubes profesionales, no estarían ellos. Claro. Y es más, se nos trata como la última rueda del coche, cuando nosotros somos el motor y en la práctica viven ellos por nosotros. Y eso no lo puedo aceptar. Y es más, reitero, ¿qué pasa con los clubes profesionales? ¿Qué pasa con los presidentes de la primera división? ¿Por qué no sacan su voz y dicen, oiga, ustedes presidentes de la primera, los mantienen a ellos? Porque la selección no nace del aire. ¿Me explico? Sale de los clubes. Por supuesto. Y no se dan su lugar. Por eso cuando nosotros señalamos y cuando postulamos a la federación, dijimos, vamos a darles el lugar que merece el motor del fútbol. Pero tampoco sin desmerecer a los demás entes. Pero esa era la realidad. Muy bien, doctor. Bueno, la verdad que había mucho que hablar todavía, pero usted es parte de la casa, así que vamos a seguir tocando estos temas tan importantes porque el público, la comunidad deportiva, el hincha del fútbol tiene que saber la realidad. No nos pueden pintar fantasías. La realidad son todas estas observaciones que se vienen haciendo, que venimos haciendo, y que ojalá tengan resultados en el futuro. Al final todos queremos que nuestro fútbol sea el mejor, pero no vamos a ser el mejor con todos esos improntos que suceden en estos momentos. Al contrario, nos están jalando para atrás, y eso hay que superarlo. Doctor Ames, muchas gracias por estar en vivo acá en el programa. Así que muchas gracias, señor Maravizo. Bueno, quería solamente antes de terminar, si me da un minutito nada más. Sí, claro que un minutito. Mire, nosotros, y disculpen que utilice un poco la radio, estamos postulando a la alcaldía de San Isidro y solamente quería decirles a ustedes las razones por las cuales estamos postulando. Nosotros entendemos que siempre, de alguna manera, denostamos de los políticos, nos quejamos de los políticos, tiramos la piedra y escondemos la mano, la gran mayoría. Pero cuando nos dicen a nosotros ingresa política, decimos no, da asco, porque parece pues un lugar común de la podredumbre o de la mediocridad. Pero eso tiene que cambiar. Entonces hemos decidido nosotros primero ingresar a política por ello, porque creo que nuestro deber es adecentar la política. Creo decir que soy un empresario, que ya dio todo lo que tenía que dar, por lo menos a nivel empresarial. Tenemos empresas, hemos tenido éxito relativo, pero hoy nos da la oportunidad de hacer algo, no solamente por la ciudad, sino por el país. Esa es la razón de nuestra postulación y evidentemente hay que decirle a los jóvenes, a los muchachos, que deben ingresar a política, porque si no le estamos dando la cancha libre, la cancha abierta a estos señores. Agradezco la oportunidad, señor Maraví, de darme unos minutos y bueno, habrá otra oportunidad de conversar ya del tema puntual, claro, pero por hoy creo que nos ha llevado adelante este grave problema que tiene la federación. Como tal, reitero el agradecimiento y éxitos en el futuro para este programa. Gracias, doctor. Y vamos, en el próximo vamos a seguir hablando ya ahora por los proyectos que usted tiene en su candidatura y que lo va a anunciar aquí en el programa con mucho gusto, y que el público, sobre todo el vecino de San Isidro, entienda por qué usted hace esas propuestas y por qué tiene que creer en usted, ¿no es cierto? Entonces eso lo vamos a conversar en los próximos programas.